Continuamos con las propiedades de la media aritmética. Recordemos que habíamos quedado que la media aritmética tenía una serie de propiedades que estaban desarrolladas en el apunte y que en el apunte de material de estadística y que lo vamos a ir observando en su desarrollo algebraico dentro del apunte, y aquí vamos a ver o tratar de insistir sobre las aplicaciones de estas propiedades. Bien. Son 7 las propiedades. Vamos a observar aquí cómo la verificación numérica de las propiedades va a permitir entender un poquito más cuál es el significado de cada una de ellas. Tenemos que, la primera propiedad dice que la media aritmética de una constante es igual a la constante misma. ¿Qué significa esto? Que si una variable no asume otros valores, solamente asume un valor, no tiene variabilidad, solamente, por ejemplo, asume el valor 3 como está establecido para la variable x en este caso, la media de la variable va a ser obviamente 3. En consecuencia, dice que si una variable no varía, tiene siempre un solo valor, la media aritmética va a ser igual a ese valor. Por otro lado, nos dice que la media aritmética del producto de una constante por una variable, producto de una constante c por una variable x, es igual a la constante por la media de la variable. Si nosotros tenemos una variable x cualquiera, que asume los valores 10, 20, 30, 40, sacamos el promedio de esto, sumando 10 más 20 más 30 más 40 dividido 4, nos da 25. Si a esa variable x nosotros la multiplicamos por una constante que asume el valor 2, o sea, si c en esta expresión asume el valor 2, sabemos que la media de 2 por x va a ser igual a 2 por 25, es decir, igual a 50, que es lo que tenemos acá. Para comprobar esto, verificar esto, decimos, si le multiplicamos por 2 al 10, nos queda 20, si multiplicamos por 2 el 20, nos queda 40, si multiplicamos por 2 el 30, nos queda 60, si multiplicamos por 2 el 40, nos queda 80. Por lo tanto, si sumamos esto y lo dividimos por 4, nos da 50. O sea que en la media de la constante 2 multiplicada por x en esta variable da igual a ser 2 por la media de x, que daba 25, 2 por 25, 50. Eso es lo que nos dice la propiedad, que no hace falta que multipliquemos a cada valor de la variable por la constante numérica, sino que directamente al valor que teníamos de la media le multiplicamos por esa constante y obtenemos el nuevo valor de la media para la variable modificada. Si alternativamente a la variable x le sumamos una constante, supongamos que le sumamos el valor 2 a la variable x, lo que nos dice la propiedad es que la media de 2 más x va a ser igual a 2 más la media de x. La media de una constante más una variable es igual a la constante más la media de la variable. O sea que bastaría con tomar el valor de la media y sumarle 2, para obtener el valor de la media luego de la modificación de haberle sumado una constante 2 al valor de la variable. La suma de las diferencias entre los valores de una variable y su media es igual a 0. Esto es porque se compensan los valores negativos con los positivos. Compruébelo haciendo la operación. La operación que tenemos que hacer es sumar cada valor de x menos su media, y la suma de esa diferencia nos va a dar 0. Lo hagamos mentalmente. Si nosotros tenemos que la media es 25, y 10 es el valor de la variable, 10 menos 25 nos da menos 15. 20 menos 25 nos da menos 5. 30 menos 25 nos da 5. 40 menos 25 nos da 15. Por lo tanto, acá teníamos menos 15, menos 5, menos 20. Más 5 nos quedaría, y acá tendríamos 5 y 15, 20. 20 negativo más 20 positivo, en la suma nos daría 0. Por lo tanto, entonces, se comprueba, y siempre va a ocurrir esto, que la suma de las diferencias o desvíos entre los valores de la variable y la media es igual a 0, porque la media es un punto de equilibrio donde se compensan los valores ubicados hacia la izquierda con los valores ubicados hacia la derecha del valor de la media. La suma del cuadrado de las diferencias entre los valores de una variable y su media es siempre un mínimo. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo, en lugar de la media, tomo cualquier otro valor y lo coloco acá, esta operación algebraica va a dar siempre un valor superior que si tomo en este punto a la media. Si yo calculo las distancias de los valores de la variable respecto de la media, cada una de esas distancias elevadas al cuadrado va a ser
la suma de esas distancias va a ser mínima comparativamente con cualquier otra distancia calculada con un valor que no sea la media, aunque esté dentro de los valores de la variable. Esto es una idea o una operación matemática que se utiliza para el desarrollo de la medida de variabilidad, que es la varianza, que mide la distancia a la media elevada al cuadrado y que considera esa mínima distancia para calcular una dispersión de los valores de la variable. La media de una muestra dividida en submuestra es la media ponderada de las medias de la submuestra por los respectivos tamaños de la submuestra. Parece un trabalenguas. En realidad la media general se trata de una media que se calcula con la media de otras muestras, de las submuestras. O sea, a esta muestra de tamaño n la divido en una muestra n1, otra muestra n2, otra muestra nk, de modo tal que la suma de las muestras n1 más n2 más nk nos da nuevamente n. Esta muestra, que ha sido dividida en submuestras, para cada una de ellas tengo su media. Cuando voy a calcular la media general, esas medias de cada una de las submuestras deben ser ponderadas por el tamaño de las submuestras a los fines que no se distorsione el verdadero valor de la media general. Sea, por ejemplo, el ingreso medio de 500 varones igual a 3.200 pesos, y el ingreso medio de 385 mujeres igual a 2.250 pesos. Ambos pertenecientes a la misma población. La media general, ¿cómo se calcularía? No se calcula tomando 3.200 más 2.250 dividido 2, sino que se toma los 3.200 multiplicado por los 500, que es la submuestra de varones, más los 2.250 multiplicado por las 385 mujeres, y de ese modo, en la suma de los totales, se divide por los 885, que son el conjunto total n de la muestra total. Por lo tanto, ese promedio es una media general. Eso está bien calculado. Estaría mal tomar 3.200 más 2.250 y dividirlo en 2, porque no tiene en cuenta el tamaño de las submuestras, no tiene en cuenta la suma total de todos los ingresos. Esta es la suma total del ingreso de los varones, esta es la suma total del ingreso de las mujeres, la suma total de todos los ingresos dividido el total de individuos considerados es un verdadero promedio. Bien. Otra medida de posición central es la mediana. En relación a la mediana, aquí observamos que se trata de una medida de posición que se calcula de acuerdo al ordenamiento de los valores de la variable, de mayor a menor, o de menor a mayor, generalmente lo hacemos de menor a mayor, y consiste en establecer aquel valor de la variable que está ubicado en el punto central de la distribución. O sea que la mediana se determina no por cálculo, sino por ubicación. Para lograr esto, entonces tenemos que ordenar los datos de menor a mayor, ubicar el valor intermedio. Ese valor intermedio lo simbolizamos como O sub m, y lo representamos como, o lo obtenemos ese punto intermedio como la cantidad de observaciones más 1 sobre 2. Esto me va a dar un punto, un valor de ubicación. Para un número impar de observaciones, la mediana es el valor de la variable ubicada en el punto SOM. Para un número par de observaciones, la mediana es el promedio de los dos valores aledaños a ese punto O sub m. Veamos un ejemplo. A continuación se va a desarrollar un ejemplo referido a unidades totales de autos vendidos por marca en el segundo semestre del año 2018. Entonces, si nosotros tenemos una variable, la variable que es la cantidad de unidades vendidas en el segundo semestre de 2018, esa variable es cuantitativa y vamos a describirla a través de medidas de posición central y no central. Bueno, para esa variable se va a calcular el promedio de la cantidad de autos vendidos en el segundo semestre. O sea, se va a calcular la media, la mediana y los cuartiles. Además, se interpretará adecuadamente cada medida. Entonces vamos a ver cómo calcularíamos. Bueno, si vamos a calcular la media aritmética, vamos a sumar los valores de la variable, lo vamos a dividir por el total de observaciones,
y vamos a obtener el promedio. Para la mediana vamos a ordenar los valores, que son estos, los vamos a ordenar de menor a mayor, y vamos a ubicar el punto central. En este caso tenemos 9 valores, 9 más 1 dividido 2 nos da 5. Quiere decir que en el quinto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto lugar se ubica la mediana. O sea que la ubicación es la que determina el valor de la mediana, no el cálculo. La media aritmética, recuerden, sumamos, dividíamos por la cantidad de observaciones que son 9 y obtenemos el promedio. Si nos vamos aquí, aquí tenemos la diapositiva 20, y en la 21, acá tenemos la media aritmética, que nos daba 8.193,22, esa media nos dio sumando los valores de la variable dividido 9, la mediana que por su ubicación es 9.590. Entonces volvemos acá, la mediana es el valor ubicado en el punto central del conjunto de valores de la variable. Si en vez de tener 9 observaciones hubiésemos tenido 10 observaciones, y en lugar de 9 hubiésemos tenido 10 observaciones, tendríamos que la mediana estaría ubicada en un punto 5,5. Como no hay un orden 5,5, tomamos el promedio del valor ubicado en el quinto lugar más el valor ubicado en el sexto lugar dividido 2. O sea, el promedio de los dos valores centrales sería la mediana. Bien. Seguimos con otra medida. La moda. Vamos a la moda. A ver, ¿qué podemos? La moda es el valor de la variable que refleja la importancia en cuanto a la mayor frecuencia. O sea, el valor de los datos, el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia. Las series pueden ser unimodales cuando tienen un solo valor modal, bimodales o multimodales según la cantidad de valores modales que tengan. En realidad, el valor modal estaría determinándose a través de observar en el conjunto de valores de la variable cuál es aquel valor que efectivamente se repite con mayor frecuencia. Tomando como ejemplo ese listadito de valores de la variable costo laboral sobre costo total para la rama de actividad papel e impresión, que es el número 4, observamos que si ordenamos los valores y calculamos una tabla de frecuencias para los valores distintos que tiene la variable, tenemos que los valores 3, 7, 15, 22, 25, 30 y 40 se presentan una sola vez. Y el valor 10 tiene 2 presentaciones y el 20 tiene 2 repeticiones. Entonces la frecuencia 2 para el valor 10 y 20 hace de que sea mayor que la anterior, mayor que la posterior, lo cual indica que en esta serie de valores los valores 10 y 20 son los de mayor frecuencia. Por lo tanto, si respondemos al concepto de valor modal, tenemos 2 valores modales. El modo es aquel valor de la variable que supera, cuya frecuencia es más alta que la del valor anterior y más alta que la del valor posterior. O sea, tiene frecuencia más alta, aquel valor de la variable que se corresponde con la mayor frecuencia. En este caso, la mayor frecuencia es 2 y los dos valores tienen una frecuencia más alta que el resto. La idea del valor modal radica fundamentalmente en que para variables cuantitativas lo más adecuado sería construir las tablas de frecuencias y frecuencias con intervalos y trabajar con fórmulas de interpolación para poder encontrar efectivamente valores aproximadamente al valor modal. Lo cual hace que no sea lo más práctico para el caso de variables cuantitativas, no es una medida muy importante para el caso de variables cuantitativas, sí es necesaria, diría yo, para el caso de variables cualitativas. ¿Por qué? Porque la forma de establecer cuál sería la categoría más importante sería trabajando a través de la mayor frecuencia. Aquella categoría que responde a la mayor frecuencia va a ser la más importante para el caso de una variable cualitativa, por lo cual se justifica más la utilización de esta medida. Es el ejemplo que tenemos en la página 91 del material de estudio, donde tenemos la cantidad de empresas
por cada una de las ramas consideradas en el estudio de empresas de la provincia, y vemos que la rama alimentos y bebidas tiene 19 empresas, mientras que las demás todas tienen menos cantidad de empresas, en un total de 148 empresas relevadas. Entonces, esa rama sería la más importante en virtud de tener la mayor cantidad de empresas en relación a las demás ramas de actividad. Ese valor modal, que sería alimentos y bebidas, esta rama alimentos y bebidas, respondería a un valor modal. El valor modal es la variable. Si a esto lo codificamos, el código que corresponde a esto sería el valor modal. Esa sería más o menos la idea. La categoría modal. Bueno, vamos a los percentiles. Los percentiles consisten básicamente, acá tienen el P-décimo, es el valor de la variable que supera a por lo menos P% de los valores menores o iguales que él, y es superado por lo menos por el 100 menos P% de los valores restantes, de los valores mayores que él. En definitiva, un percentil, una cuantila, es un valor de la variable que se encuentra en un punto de la distribución en donde las observaciones ubicadas a su izquierda representan el porcentaje de observaciones que están por debajo de él, y las que están ubicadas a su derecha representan el porcentaje de observaciones que están por encima de ese valor. O sea que es un punto ubicado en el eje horizontal, donde identificamos un valor de la variable que reúne esa particularidad, esa característica de ser aquel valor que supera a un determinado porcentaje y es superado por lo que resta de ese porcentaje. La idea para estos cálculos son tanto el percentil como el decil como el cuartil se calculan de la misma forma. Primero se ordenan los valores de los datos de forma ascendente, de menor a mayor, y luego se calcula ese valor que indica la ubicación del percentil. Esto se hace tomando el valor, el percentil que pretendemos calcular, por ejemplo, el percentil 70 dividido 100 por n más 1. Y eso me da una ubicación, un orden, donde se encuentra el valor del percentil. Si este valor es un valor entero, está indicando taxativamente la ubicación del percentil. Ahora, si este valor no fuera un valor entero, que es un valor decimal, el percentil se va a ubicar en un punto cuyo valor del percentil será aquel valor del orden redondeado, hacia arriba o hacia abajo, según corresponda a la regla de redondeo. Eso es lo que está diciendo este párrafo, que aplicaríamos una regla de redondeo para calcular el valor efectivo del percentil. De lo contrario, si el orden fuere 0.5, se promedian los valores anterior y posterior inmediato. Vamos a los cuartiles, y en el ejemplo de los cuartiles vemos esa situación que se puede llegar a presentar. Cuando tenemos los cuartiles, bueno, los percentiles, un aspecto importante a considerar es que estamos dividiendo la distribución en 100 partes. Eso sería el percentil, por eso se denomina percentil, porque es la distribución dividida en 100 partes, donde tenemos un total de 99 percentiles. En lo que hace los cuartiles, estamos dividiendo la distribución en 4 partes. ¿Qué significa esto? Si nosotros tomamos la serie de valores de la variable desde el valor mínimo al valor máximo, encontramos un recorrido para ese conjunto de valores. En ese recorrido, si lo segmentamos o dividimos en 4 partes, obtenemos 3 cuartiles. El primer cuartil, que es el valor de la variable que supera el 25% de las observaciones ubicadas a su izquierda, y es superado por el 75% restante de los valores de la variable mayores que ese cuartil. El cuartil 2 coincide con la mediana, y el cuartil 3 supera el 75% de los valores de la variable ubicadas a su izquierda, y es superado por el 25% restante de los valores de la variable que se encuentran ubicados hacia la derecha. Esto, taxativamente, lo vamos a visualizar de esta forma. Una variable comienza con un valor mínimo, culmina con un valor máximo,
y en su recorrido lo que hacemos es buscar un punto llamado Q1, que es un valor de la variable también, que deja a su izquierda el 25% de los valores de la variable, y tenemos hacia su derecha el 75% restante. Aquí estaría el cuartil 2, donde supera el 50% y es superado por el 50%, por eso coincide con la mediana. Y el cuartil 3, que supera el 75% de los valores de la variable y es superado por el 25% restante. Entonces, de este modo, para encontrar el valor de los cuartiles, estamos dividiendo la distribución en 4 partes, que es el valor 4 que tenemos acá. Y para encontrar ese valor sería el cuartil 1 dividido 4 por n más 1. Esa sería la ubicación. Entonces, los pasos a seguir son los mismos que para la mediana. Ordenar los datos de manera ascendente, o sea, de menor a mayor, calcular el índice de ubicación, que sería un punto donde se ubique el cuartil. Para el cuartil 1 sería un cuarto de n más 1, para el cuartil 2 sería el orden 2, que sería 2 cuartos de n más 1, y para el cuartil 3 el orden 3, que sería 3 cuartos de n más 1. Una vez que tenemos esto, si el valor no es entero, vamos a redondear para encontrar el valor del cuartil. Ese es un criterio. Y ubicamos el cuartil en el punto donde se encuentra el valor del índice que hemos llamado como O sub i. Veamos un poquito cómo hacemos ese cálculo. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo 6 que está en el material de estudio en la página 96. Para obtener los cuartiles se ordenan de menor a mayor los valores de la variable, porcentaje de costo laboral sobre costo total para la rama 4, seguimos trabajando con los mismos valores, los tenemos ordenados de menor a mayor, determinamos el primer cuartil como un cuarto de n más 1. N son 10 datos, más 1, 11, por lo tanto, un cuarto de 11 nos da 2,75. 2,75 es la ubicación del cuartil, o sea que estaría en el segundo y tercer lugar, entre el segundo y tercer lugar, pero no está entre exactamente esos dos valores, sino que está a 2,75. Por lo tanto, decimos que el cuartil 1 sería el valor de la variable ubicado en el orden 3. ¿Qué hacemos? Al 2,75 lo redondeamos hacia 3 y ubicamos en ese punto el cuartil 1. Si redondeamos hacia arriba, porque estamos aplicando regla de redondeo, punto número 1. Y punto número 2, redondeamos porque en realidad no se puede promediar, porque estamos con un valor que no es 2,5, no es un punto medio. El cuartil 2, que sería la mediana, la calculamos como 2 cuartos de n más 1. Como n más 1 es 11, 2 cuartos de n más 1 de 11, 2 cuartos multiplicado por 11 nos da 6. Quiere decir que la mediana se ubica en el sexto lugar. Un lugar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces la mediana es 20. Luego tenemos que el orden del tercer cuartil viene dado por 3 cuartos de n más 1. 3 cuartos de 11 nos da 8,25. Por lo tanto, el cuartil 3 sería el valor de la variable que está ubicado en el octavo lugar. ¿Por qué redondeamos hacia abajo? Porque tenemos 8,25 aplicado a regla de redondeo, nos correspondería el valor 8. Entonces la ubicación es en el octavo lugar y el cuartil 3 es 22. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo lugar. Por lo tanto, el cuartil 1 es 10, el cuartil 2, que es la mediana, 20, y el cuartil 3, 22. Si nos vamos a los datos que corresponden a los autos, las unidades de autos patentados o vendidos en el segundo semestre del año 2018, nosotros aquí tenemos que, ordenando de menor a mayor, si hacemos la ubicación del primer valor, que sería del cuartil 1,
hacemos O sub 1 igual a un cuarto de n más 1. Como son 9 datos, un cuarto de 10 nos da 2,5. Al darnos 2,5 es un punto intermedio. Por lo tanto, el cuartil estaría entre el 2 y el 3, entre el segundo y el tercer valor. Y es por eso que este valor que hemos tomado es el promedio de esos dos valores. Si consideramos el cálculo del cuartil 3, tenemos 3 cuartos de n más 1, 3 cuartos por 10, nos da 7,5. Ese valor estaría entre el séptimo y el octavo. El cuartil 3 estaría entre el séptimo y el octavo lugar. Por lo tanto, el cuartil 3 se ubica entre el séptimo y el octavo, por lo tanto, el valor del cuartil 3 sería el promedio de estos dos números, y nos da 11.688. Bien, de este modo entonces hemos calculado la media aritmética, la mediana, cuartil 1 y cuartil 3 para los datos de este caso, donde teníamos las unidades de vehículos vendidos, unidades de autos vendidos, conforme a el segundo semestre del año 2018. Entonces, allí tenemos el valor de los cuartiles y el valor de la mediana. ¿Qué significa este cuartil? El valor quiere decir que la cantidad 3.669,5 es el valor de la variable, cantidad de unidades vendidas, que supera al 25% de autos vendidos con cifras inferiores, con cantidades inferiores a esto, y que es superado por un 75% de observaciones de autos vendidos en el segundo periodo del año 2018, con cantidades mayores, o sea, mayor cantidad de autos vendidos. 11.688 es el valor de la variable que supera al 75% de los valores de la variable inferiores a él, y es superado por el 25% restante de los valores de la variable superiores a él. O sea, las cantidades de autos vendidos mayores a este valor se ubican hacia la derecha y los inferiores hacia la izquierda. Hacia la izquierda tenemos el 75% de las observaciones y hacia la derecha el 25%. La media es el promedio de vehículos vendidos en el año 2018 segundo semestre. La mediana es el valor central, o sea, aquel valor que está en el punto central que supera al 50% de unidades vendidas hacia la izquierda y hacia la derecha. Y los cuartiles serían los valores de la variable que hemos mencionado. Todos los valores estos que hemos logrado con medidas de posición central y no central están expresadas en unidades de vehículos vendidos o patentados, ¿no?, en el segundo semestre de 2018.